Bueno, vamos con el vídeo de hoy, miércoles 26 de julio, con bastantes cuestiones de comentar y hay que empezar hablando de una nueva agresión que Vox ha tenido que sufrir en Cataluña, concretamente el concejal Dani Lafuente, y a raíz de esto leí un tuit bastante interesante ayer de Lágrimas Progres, ¿no? Hablando de esa gente que dice que Vox tiene que hacer autocrítica y demás. Claro, que qué autocrítica hacemos cuando ni un medio de comunicación, por ejemplo, saca esa agresión, en este caso a un concejal de Vox en Cataluña, una tierra en la cual no hay libertad política. Si, por ejemplo, representas a un partido político como Vox o defiendes las ideas políticas de Vox, o qué autocrítica hacemos si al español medio le hablas de las políticas de Vox, pero le quitas el logo del partido, que esto es un experimento que se ha hecho en las redes sociales, y te dicen que están encantados con esas políticas, pero luego cuando dices que son de Vox, te dicen que es mentira, te dicen que es un bulo, porque muchos españoles tienen ese prejuicio que ha creado esos medios de comunicación que se han encargado durante un montón de años de demonizar a Vox, que son el ogro, y poner a Santiago Abascal con rabo y cuernos. Por eso es un meritazo, y como siempre digo, es un meritazo los resultados que siempre saca Vox, porque estamos contra todo y contra todos. Y cuando hay una brutal campaña de demonización por parte de los medios de comunicación que se encargan de decir que Vox es el ogro, que viene el ogro, y disfrazar a Santiago Abascal con rabo y cuernos, pues luego, evidentemente, en este caso, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? También, por supuesto, cuando todos los medios de comunicación se encargan, evidentemente, de silenciar, como digo, las agresiones que sufre Vox, que se encargan de demonizar, en este caso, el programa político de Vox, o se encargan de mentir sobre las propuestas, ¿no? Y evidentemente, pues por supuesto, ellos son los grandes responsables, como ya hemos tratado de explicar estos días, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y evidentemente, pues esa es la realidad. Al final, cuando disfrazan a Vox como un ogro, pues evidentemente eso moviliza a la izquierda. Infoblogger creo que lo contó muy bien en un vídeo, también Wall Street Wolverine, que mucha gente ha votado al Partido Socialista no porque esté a favor de Pedro Sánchez, no, ha votado al Partido Socialista para frenar a Vox, porque Vox es el ogro. Ahora bien, ¿quién es el que ha provocado que Vox sea considerado el ogro a ojos de muchos españoles? Y lo sigo viendo hoy mismo en Twitter, que si va a quitar derechos a las mujeres, que si va a quitar derechos a los gays y demás, que eso ha provocado una movilización, como digo, de la izquierda. Ya lo hemos comentado muchas veces, los cuatro grandes responsables que ha provocado eso, pues que parece que Vox sea el ogro y haya una movilización de la izquierda contra Vox. En primer lugar, el Partido Popular, que por supuesto se encarga de estigmatizar y se encarga de demonizar al único socio realmente serio que puede tener Vox. ¿Por qué? Pues porque como el Partido Popular siempre ha dejado abandonada la batalla cultural y la ha regalado a la izquierda el control de los medios, el control de la educación, el control del relato, pues ahora defiendes, yo que sé, la familia, la natalidad, en contra del aborto y la inmigración legal, y esto parece que es fascismo de la extrema derecha. Y la culpa es del Partido Popular. La culpa, por supuesto, también es de Feijóo, que se ha encargado de demonizar evidentemente a Vox, y hasta le ha pedido, al igual que su amiguísima María Guardiola, vamos, le ha pedido casi el voto a los podemitas para evitar que Vox pudiese tener influencia en el futuro gobierno. Y luego también se encargan de tener, en este caso, esa demonización y de convertir a Vox en un ogro, pues todos los medios de comunicación, tanto del PP como no del PP, que se han encargado siempre de demonizar a Vox. Y cuando tú tienes durante 40 años el control del relato, de la opinión pública, de los medios de comunicación y absolutamente todo, pues luego pasa lo que pasa. Y al final yo también lo he tratado de explicar estos días, y creo que también David Santos lo comentó en su análisis, que lo ha hecho muy bien. Mucha gente vive en una cámara de eco y mucha gente vive en una burbuja y se autoengaña y se hace trampas al solitario. ¿Por qué? Pues porque como solamente sigue cuentas de Twitter afines a Vox o canales de YouTube afines a Vox, o lee los escasísimos medios, que solamente hay uno o dos, afín a Vox, pues parece que toda España es Vox, y no es cierto. Y por eso no hay que hacerse trampas al solitario, y por eso no hay que autoengañarse. Y ya lo he explicado muchas veces, y claro que Vox ha llenado actos, pero el PSOE también ha llenado auditorios. Y claro que Pedro Sánchez, cuando sale a la calle, le abuchean, pero le abuchean los currantes, la clase trabajadora, que es quien no vota a Vox, y Santiago Abascal va a Cataluña, cualquier persona de Vox va a Cataluña y le lanzan piedras o vascongadas, pues porque así funciona todo esto, y no hay que autoengañarse, y no hay que hacerse trampas al solitario. Mucha gente vive en una burbuja, vive en una cámara de eco y se piensa que todo lo que le rodea, pues así es España, y no es cierto. Y claro que nosotros sabemos perfectamente que los agresores excarcelados es culpa de Pedro Sánchez, pero en el relato de la ciudadanía ha sido culpa de los jueces. Claro que para nosotros Bildu es una puñetera vergüenza porque es el brazo político de ETA, pero para el relato de mucha gente Bildu ya está legitimado porque ha votado no sé qué de las pensiones, no sé qué del salario mínimo, y es un partido más de izquierdas, y sin embargo el ogro es Vox, y así con un montón de ejemplos
ejemplos. Claro que Pedro Sánchez está pactando con los enemigos de España, pero ¿qué más da si no hay sentimiento patriótico en España? Si hemos tenido una pérdida alarmante de valores estos últimos años, por culpa, por cierto, de la educación y los medios de comunicación, pero si no hay cultura del esfuerzo, no hay cultura del trabajo, no hay cultura del sacrificio, no hay cultura del estudio. La cultura es que me regalen todo, que me den una paguita y a vivir del cuento, a vivir de los demás. Pero ¿qué sentimiento patriótico si sacas la bandera de España y te llaman facha? He señalado ahí porque tengo ahí la bandera colgada. Claro, durante 40 años no tienes un sentimiento patriótico, pues normal que a la gente le da igual que se pacte con Bildu o con Esquerra o con partidos si quieren romper la unidad de España. Y esta es la puñetera realidad de este país, aunque no queramos reconocerlo o aunque nos duela reconocerlo. Y esta es la realidad. Y esta es la realidad. Y por eso no hay que dejarse autoengañar por una cámara de eco, por una burbuja. Claro que Pedro Sánchez es el responsable de que se han excarcelado agresores, pero para ahí fuera no. La culpa es de los jueces. Y para ahí fuera, Bildu está legitimado. Por cierto, el Partido Popular también se ha encargado de legitimar a Bildu cuando Borja Semper dice que no le importaría pactar con él porque el futuro de Euskadi hay que construirlo con Bildu. Y ahí fuera no hay un sentimiento patriótico. ¡No lo hay! Y hay que ser consciente de todo eso. Ahora bien, como mucha gente pide autocrítica, yo voy a hacer autocrítica en una cosa. Por ejemplo, la lona de Vox, que yo la defendí porque me parece una lona muy buena, cuando se tira la papelera, pues en este caso la bandera de los colectivos, el feminismo radical y demás, ¿qué es lo que hicieron los medios de comunicación? Una interpretación torticera pero adrede, diciendo, uy, Vox va en contra de las mujeres, va en contra de los gays. Y eso en nuestra cámara de eco evidentemente no se dice, pero ahí fuera se dice. Y cuando tú tienes una campaña de manipulación constante y un bombardeo mediático de los medios de comunicación de que Vox va en contra de las mujeres y los gays, la izquierda dice, cuidado, estos son el ogro, estos son el peligro. Y por eso se han movilizado. Y por eso el PSOE ha tenido más votos el 23 de julio respecto al 28 de mayo. Y claro que no ha sido porque están a favor de Pedro Sánchez, ha sido para frenar al ogro que es Vox. Y como digo, esa lona es fantástica, pero claro que hay que ir en contra, evidentemente, de todos esos colectivos. Pero los medios de comunicación han hecho una interpretación torticera, también, por cierto, el Partido Popular, y luego ya se encarga el imperio mediático de ir en contra de Vox. Por eso hay que ser muy conscientes, como digo, de que las redes sociales son una cámara de eco, de que esto es una burbuja y de que la realidad de ahí fuera no es la real. Por eso hay que seguir haciendo la batalla cultural, hay que pisar mucho la calle, hay que movilizarse, hay que entrar en las universidades, que también es un gran problema el tema de las universidades y el tema de la educación, porque mucha gente, muchos jóvenes, entran con 18 años a las universidades sin ideología, y como las universidades están tomadas por la izquierda, construyen esa ideología progre. Por eso hay que entrar en las universidades, hay que tomar la calle, hay que movilizarse y hay que dar la batalla cultural, porque si no seguiremos siendo logro, mientras se sigue blanqueando al comunismo, se sigue blanqueando a Bildu, se sigue blanqueando a Esquerra, y también por culpa del Partido Popular y sus medios afines. Y esta es la realidad de lo que ha ocurrido en las elecciones del 23 de julio y todo lo demás es autoengañarse y es hacerse trampas al solitario. Por eso hay que ser muy conscientes de cuál es la realidad de España, hay que ser muy conscientes de que somos el ogro para mucha gente y por culpa del Partido Popular, de sus medios, de Feijóo, de los medios de la izquierda, de la manipulación mediática, de la educación y de que han tenido durante 40 años el relato y tienen absolutamente todo. Por eso hay que seguir dando la batalla cultural, hay que seguir estando en la calle, hay que seguir entrando en las universidades, porque por supuesto que nosotros defendemos la verdad y defendemos el sentido común, pero para mucha gente eso no es ni la verdad ni el sentido común, y hay que ser conscientes de ello. Y esta es la realidad, y como digo, todo lo demás es autoengañarse y es buscarse o hacerse trampas al solitario. Y claro que la realidad de España es la que es, claro que el PSOE tiene millones y millones de votos, de votantes también sectarios que jamás votarán a la derecha, y les da igual que España se destruya, el objetivo es que no gobierne la derecha. Y es así. Y todo lo demás, reitero, es autoengañarse y hacerse trampas al solitario. Y lo que hay que hacer es seguir luchando y seguir combatiendo todo eso. Y Santiago Abascal hoy ha dado una entrevista muy buena en OK Diario a Eduardo Inda y ya se ha encargado, por supuesto, de retratar una vez más al Partido Popular de Feijóo. Cuando el Partido Popular compra el marco mental de la izquierda, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el Partido Popular compra el marco mental de la izquierda? Pues así nunca se podrá ir contra ellos, evidentemente. Y cuando el Partido Popular le regala la educación, los medios, el relato y la opinión pública a la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a hacer, no? El tema de las encuestas. Las encuestas han desmovilizado, evidentemente, a la derecha. Cuando vendes la piel del oso antes de cazarlo. Cuando repartes ministerios sin que se hayan hecho las elecciones. Pues luego pasa lo que pasa. Cuando María Guardiola pone a parir a Vox, haces que movilices a la izquierda. Y se ha visto, hostia, el resultado si compara las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Extremadura con las elecciones generales. Ha crecido el PSOE, ha crecido Podemos. ¡Claro! Porque cuando te encargas de criminalizar a Vox, pues la izquierda se moviliza, evidentemente, porque viene el ogro que me va a quitar los derechos. Y es que ese es el gran problema y ese es el relato que ha triunfado en la calle. Cuando el Partido Popular se encarga de demonizar a Vox y es el único socio real que evidentemente tiene el Partido Popular, pues luego pasa lo que pasa junto con las encuestas manipuladas, etcétera, etcétera. Por eso el Partido Popular es muy responsable de lo que ha ocurrido el 23 de julio. Y hay que ser conscientes de cuál es la realidad de la sociedad española y por eso hay que seguir combatiendo, hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. No vas a cambiar la sociedad española en 3 días. Con 40 años de bipartidismo no vas a cambiar la sociedad española en 3 días. Cuando llevan 5 años bombardeando mediáticamente a la gente, pues Vox es el ogro. ¿Qué es lo que pasa? Que
Vosotros y yo mismo no nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque vivimos en nuestra burbuja en el que Vox es lo mejor. Pero ahí fuera no, Vox no es lo mejor. Ahí fuera Vox va a quitar los derechos de las mujeres. Ahí fuera Vox va a quitar los derechos de los gays. Y ahí fuera hay que movilizarse en contra de Vox. Y Pedro Sánchez no lo ha hecho tan mal. Por el salario mínimo, por la pensión, por el no sé qué. Y es que los agresores excarcelados es culpa de los jueces. Y es que qué más da que Bildu quiera romper la unidad de España cuando no hay un sentimiento patriótico en este país. O sea, es que esto viene de lejos. Y esto viene de hace muchos años. Por culpa del Partido Popular, por culpa del PSOE, por culpa de ese bipartidismo, por culpa en general del régimen del 78. Pero claro, ¿cómo vas tú a salir ahí fuera de que el gran problema de todo es el régimen del 78? Vamos, ya a la gente le da una embolia cerebral. Cuando, por cierto, los grandes problemas de este país son precisamente por el régimen del 78 y por la constitución que tenemos. Pero claro, eso ya, bueno, como empieces a hablar de esto, a la gente le da, vamos, pues eso, una embolia cerebral. Entonces, evidentemente esto tiene mucho trasfondo, tiene todo esto. Es decir, el resultado de las elecciones tiene mucho trasfondo, muchísimo trasfondo, y no nos podemos quedar con análisis superficiales y ridículos que leo por ahí. Y no hay que autoengañarse ni hay que hacerse trampas al solitario, que por supuesto el gran problema de todo, evidentemente, ha sido lo del voto útil, que agrupar el voto en muchas provincias han desperdiciado escaños que se le han regalado al Partido Socialista. Se llama matemática electoral. Pero esto también hay que ser conscientes de cómo, claro que la izquierda se ha movilizado respecto al 28 de mayo. Y por cierto, Iván Espinosa de los Monteros hizo un muy buen análisis y yo he tratado de explicaroslo, por favor, día sí, día también. Y espero que al menos vosotros pues seáis conscientes de que el 28 de mayo el PSOE no perdió ¡nada! Perdió 300.000 ridículos votos. Ahora bien, perdió mucho poder municipal y autonómico porque sus socios de extrema izquierda fueron separados o porque hubo mucha abstención. Hay que ser consciente de que el votante medio del PSOE jamás votará a otro partido, o va a votar siempre al PSOE o se va a quedar en su casa si quiere que haya un cambio de gobierno. Pero jamás votará a otro partido, ese votante sectario rojo del PSOE. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora el 23 de julio? Probablemente en su casa se quedó el 28 de mayo, pero ahora se ha movilizado para frenar al ogro que es la extrema derecha de Vox. Que todos los medios de comunicación se han dedicado a demonizarnos completamente. Y esos son los grandes responsables de todo lo que ha ocurrido. Pero bueno, también respecto a esto, Juan García Gallardo, porque estoy leyendo que mucha gente está echando la culpa a Juan García Gallardo de la pérdida de Vox en Castilla y León, que es cierto que ha pasado de 6 escaños a 1, ¿no? Ahora bien, apenas ha perdido un 2,5% de los votos. Claro, es que con perder un 2% de los votos puedes perder perfectamente 5 escaños, pero se ha pasado de 230.743 votos a 195.377. La pérdida es ridícula. Y aún así se han perdido 5 escaños, pero se ha sacado más votos que en municipales, incluso se ha sacado más votos en algunas provincias que en las autonómicas. ¿Por qué? Por culpa del voto útil, por culpa de la propaganda del voto útil del Partido Popular día sí, día también. ¿Y eso qué es lo que ha implicado? Agrupar el voto en el PP, que Vox haya perdido escaños y, por cierto, escaños regalados al PSOE en Burgos o en León, por ejemplo. Por eso lo digo porque estoy viendo que mucha gente le está haciendo la culpa a Juan García Gallardo y demás, y Juan García Gallardo no es culpable de nada, de que Vox haya perdido escaños, porque repito, no ha perdido prácticamente nada de votos, pero la ley DONT en las elecciones generales con las circunscripciones provinciales, pues evidentemente provoca lo que provoca. Cuando el gobierno de Castilla y León lo está haciendo perfecto, Vox dentro del gobierno lo está haciendo perfecto, y reitero, Vox creció muchísimo en las municipales y fue una de las regiones en las cuales mejores porcentajes de voto y mejores resultados sacó, gracias a que Vox estaba dentro del gobierno. Ahora bien, ahora toda la propaganda mediática del voto útil del Partido Popular, pues claro que ha provocado que perdiendo en la ridiculez del 2% de los votos puedas pasar de 6 escaños a 1 en Castilla y León. Pero luego ya bien voy a cerrar simplemente con lo que leí ayer de una politóloga de izquierdas. En este caso en el Huffington Post creo que era. Y es que Vox no debería de compararse con el 10 de noviembre, sino con el 28 de abril. ¿Por qué? Porque la repetición de elecciones del 10 de noviembre fueron muy especiales. Todo el tema de Franco, todo el tema de los disturbios de Cataluña, todo el tema de la sentencia del Procés. Y claro que eso provocó un hartazgo y que mucha gente votase a Vox, pero no fidelizando el voto. Por eso esas elecciones del 10 de noviembre, dice esta politóloga de izquierdas, puede que Vox estuviese sobrerepresentado. Y tiene perfectamente toda la razón. Mientras que si te comparas con el 28 de abril, habrías crecido 600.000 votos, de 2,4 millones a más de 3 millones. Que esto no es para buscar excusas, ni para sentirnos mejor, ni absolutamente nada. Pero hay que ser conscientes de que el 10 de noviembre, claro que las circunstancias fueron muy específicas y muy positivas para Vox. Si ahora en Cataluña se ponen a pegar tiros y declaran la independencia y hacemos elecciones, Vox saca 80 escaños. ¿Eso quiere decir que Vox tiene 7 millones de votos fidelizados? No. No. Por eso hay que ver también, en este caso, pues las circunstancias que rodean a cada elección. Y de hecho hemos visto cómo las municipales hemos crecido, las autonómicas hemos crecido, y esas elecciones se ha visto la base, el suelo. 3,1 millones de personas ya están fidelizados con Vox, y a partir de ahora hay que seguir creciendo, sabiendo la dificultad que tiene, por la alarmante pérdida de valores de la sociedad española, por la campaña absoluta de demonización de los medios de comunicación y porque el imperio mediático del bipartidismo es fortísimo, más grande que el nuestro. Más grande que el nuestro.
Y es así, y esto consiste en fidelizar votantes. Claro que en circunstancias puedes sacar 80 escaños. Ahora de repente hay tiros en Vascongadas y en Cataluña y sacamos 80 escaños. Pero eso no quiere decir que tengamos 8 millones de votos fidelizados. Por eso esa politóloga dice que puede tener mucha razón. No nos comparemos con el 10 de noviembre, comparaos con el 28 de abril, porque las elecciones del 10 de noviembre fueron muy circunstanciales. Pero eso no quiere decir que haya 3,6 millones de personas fidelizadas. Ahora bien, sí que hay 3,1 millones de personas fidelizadas, que fueron los resultados que hemos tenido el 23 de julio. Y a partir de ahí, a seguir construyendo, a seguir trabajando y a seguir creciendo, sabiendo que esto es muy complicado. No vas a ganar las elecciones, son 40 años de bipartidismo. No vamos a ganar las elecciones en 10 años, las ganaremos en 30 si hay suerte. Por eso no hay que hacerse trampas al solitario, no hay que autoengañarse. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir picando piedra, seguir defendiendo las banderas que defendemos, que hay que ser conscientes que no es la mayoría en la sociedad. Punto. Pero hay que seguir trabajando, seguir picando piedra y seguir tirando para adelante, porque antes o después, por supuesto, con coherencia, con sentido común y con trabajo gobernaremos España, pero no va a ser mañana, no va a ser dentro de 3 días. No hay que vivir o hay que salirse de la cámara de eco y la burbuja en la que mucha gente vive y ser consciente de que ahí fuera el relato que gana es el relato de la izquierda, es el relato de los medios de izquierdas o es el relato del Partido Popular, no el relato nuestro. Y hay que ser conscientes de eso, pero hay que seguir trabajando, seguir picando piedra y seguir insistiendo para tratar de transformar la sociedad con principios, con convicciones y con una base muy fuerte y muy sólida. Con una base muy fuerte y muy sólida. Pues simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 26 de julio. Como siempre, si os ha gustado el like, os podéis suscribir y dejar un comentario y nos vemos con más vídeos estos próximos días. Hasta luego.